están, hermanos? Les doy la bienvenida a la Academia del Campamento de Invierno. En esta hora vamos a ver el tema de la familia de fe. Yo soy el pastor Lee Hong-dok de la Iglesia de Moscú de Rusia, donde estoy pastoreando. Mucho gusto de verlos. Con el tema de la familia de fe, el año pasado del campamento y este año también del campamento de invierno, como por cuarta hora estamos compartiendo juntamente con ustedes. Entonces primero voy a leer la Biblia. Vamos a ver San Lucas capítulo 10 del versículo 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron despojándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, en esta hora la academia, el tema que es la familia de fe. ¿Qué familia está diciendo la familia de fe? En el mundo hay muchas familias, pero la más feliz, la más alegre y la más feliz familia es la familia de fe. Como dice, es la familia que es llevada por la fe, creyendo en Dios, creyendo en la palabra de Dios. Hermanos, sí, es una familia muy maravillosa y hermosa. Creyendo en Dios lleva esa familia. Creyendo la palabra de Dios lleva la familia. ¿Qué significa? Así creo que yo podría expresar. Creyendo en Dios, llevar la familia, encomendar nuestra familia a Dios. Todas las cosas que está pasando en mi familia, lo encomiendo a Dios, creyendo en la palabra de Dios, y guiar la familia a la iglesia que comparte la palabra de Dios. Encomendamos nuestra familia. La expresión de encomendar es la fe. Hasta ahora yo cuidaba a mi familia, a mis hijos. Vivíamos encomendando los problemas de nuestra vida, pero encontrándonos con Dios, recibiendo a Cristo en nosotros y oyendo la palabra a nuestra familia. Ya todas las cosas de esta familia lo encomendamos a Dios, lo encomendamos a Dios, a la iglesia, al guía de la iglesia. Los problemas de nuestra familia detalladamente consultamos y recibimos su guía. Hermanos, yo ahora estoy como misionero en Rusia. Hasta ahora, si veo mi vida que he vivido, realmente muchas cosas Dios me dio su gracia y he recibido mucha bendición. Hace mucho tiempo, cuando estaba en primera y secundaria, 14 de junio, ese día fue cuando mi padre había fallecido y era el día que hicimos el velorio. Ese día en la mañana escuché el Evangelio y recibí la salvación. Mi padre, durante mucho tiempo, por la enfermedad, había sufrido y sin creer en Dios, es alguien que vivió humanamente como una persona buena, pero le llegó la enfermedad a mi padre y le hizo mirar su alma y milagrosamente a mi padre, antes que
fallezca, antes que muera, hizo para que encuentre con el pastor Sopar en Daegu, y por medio del pastor, escuchando el Evangelio, mi padre recibió la salvación. Por eso recibió la salvación, él estaba muy contento y de verdad estaba muy feliz. El doctor había dicho que no iba a poder vivir mucho tiempo, pero casi 6 meses Dios sujetó su vida y viviendo felizmente pudo ir a los brazos del Señor. Mi madre, mis hermanos, juntamente recibimos la salvación y el pastor Sopar a nuestra familia es alguien muy precioso. Nos guió ante este evangelio. También mi padre también, después que falleció en mi casa, de verdad no había ninguna herencia durante mucho tiempo sufriendo por la enfermedad y se había gastado todo lo que quedaba en la casa para el hospital y solamente en una casa pequeña y 5 hermanos vivíamos, no teníamos ninguna herencia, también no teníamos ninguna ganancia. Mi madre, especial también, tenía un cuerpo muy delicado, por eso ella no podía trabajar. Por eso después que falleció mi padre, la familia decía a mi madre, 5 hermanos que no puede criar todos, que por lo menos 1 o 2 que lo envíe al orfanato, entonces el resto puede criar. Era primero de secundaria, entonces en ese tiempo que era junio, no se puede enviar al colegio. Esa era nuestra situación. Pero lo que está muy agradecido es que el pastor Osopar, después que mi padre había fallecido, muchas veces con los hermanos del seminario nos visitó a nuestra casa y tuvo el culto. Hasta ahora yo me acuerdo cuando era niño, el pastor había visitado y realmente esa casa, cada día tan pobre que no tenía ni alimento para comer, pero pastor vino y ¿qué es lo que ha sembrado en nuestros corazones? Que Dios está vivo. El Dios que está vivo, Dios está buscando esta casa, aunque el padre falleció, pero Dios es el padre de estos chicos. Y así a mi madre, a sus hijos, a ningunos envíe al orfanato y siga enviando al colegio. Dios les dará todo lo que necesita y Dios le abrirá el camino. Era tan maravilloso. Mi madre, ella no podía ir a un lugar a vender en el mercado y a traer dinero, pero ella hacía algo muy valioso. ¿Cuál era? A través del pastor, por medio de la iglesia, la palabra que nos mostraba 100%, mi madre aceptó esa palabra. Entonces, en el corazón de mi madre, a su familia, a sus hijos, encomendó a la iglesia y al siervo de Dios. Y a la palabra que decía la iglesia y el siervo, directamente ella había aceptado. Y pasando el tiempo, y nosotros, cómo nos casamos, cómo pudimos tener el trabajo, mi hermano y yo, cómo fuimos al seminario. Ante cada cosa, lo que mi madre había hecho, solo la voz de Dios que mostró a través del siervo y el pastor, cualquier situación y pensamiento que haya surgido, desechando ella, aceptó esa palabra. Eso en nosotros fue la razón para que seamos bendecidos. Ahora los 5 hermanos, todos somos ministros y con esta gran bendición estamos viviendo la vida. Esa vida, cuando estaba mi padre, nuestros hermanos, y también ya tenemos nietos, hasta como 4ª generación que recibe la bendición de Dios. Hemos visto que nos ha traído todo eso. No es otra cosa, sino en el corazón de mi madre,
la voz del pastor y de la iglesia, ella aceptó en su corazón y así dirigió la familia. Hermanos, dirigir la casa, el hogar por la fe, ya mi familia, ya los problemas que hay en mí, es encomendar a Dios, encomendar a la iglesia de Dios, recibir la guía del siervo. Eso es la familia de fe. Hermanos, hoy he leído San Lucas capítulo 10. Esta historia, ya sabrán que ustedes habrán leído, una persona alejado de Jerusalén estaba yendo a Jericó y así encontró a los ladrones y los ladrones golpeándolo lo dejó medio muerto y le robó todas las cosas que tenía y ese amigo estaba muriéndose. En ese momento, el buen samaritano, así expresó aquí, el buen samaritano descubrió a la persona que estaba muriendo por medio de los ladrones y el samaritano fue en busca de él y le curó las heridas y le curó y echó aceite y vino y así subiéndolo en su cabalgadura y lo llevó al mesón y lo cuidó y al mesonero también lo encomendó dándole 2 denarios que lo cuide hasta que regrese. Es esta historia. Aquí el buen samaritano es la sombra de Jesucristo, la persona que está muriéndose por los ladrones somos nosotros. Nosotros encontrando a los ladrones del pecado, nuestro espíritu está muriendo, teníamos dificultad y sufrimiento por el problema de nuestras vidas, pero Jesús nos salvó con aceite y vino, como lo curó el samaritano a él, también nos salvó y nos curó con su sangre y nos guió a la salvación. Después que recibimos la salvación, hermanos, este samaritano, después que curó a esta persona que estaba medio muerto y lo llevó al mesón, entonces Jesús, después que nos ha dado la salvación, nos ha guiado en medio de la iglesia. Lo que es tan interesante es que esta persona que encontró a los ladrones, antes que encuentre al buen samaritano, estaba yendo a Jericó, la ciudad de Jericó, ciudad de perfume, placer, fragancia, perfume. Es una ciudad que tiene ese significado. La fragancia que habla aquí es la fragancia del mundo. Entonces, antes que él se encuentre al buen samaritano, él para ese perfume del mundo, para el deseo de la carne, su vida que vivía para el deseo. Pero ahora, él después que encontró al buen samaritano, cambió la dirección de su vida. ¿A qué dirección? ¿A dónde está yendo? Él estaba yendo al mesón. Entonces el samaritano, después que lo salvó, no lo envió a Jericó. Sí, ahora que fue curado, ya puede vivir, ya puede caminar. Sí, ahora entonces ya vaya a su camino que a usted le gusta. No es así, sino lo lleva al mesón. Hermanos, este mesón, ¿qué lugar es? Nosotros, antes de encontrar a Jesús, la vida que nosotros vivíamos, el propósito de nuestra vida, cambió nuestra vida. De la vida que se dirige a Jericó, se trasladó al mesón. Ahora, este mesón que es el lugar donde trabaja el samaritano, ya dejó 2 denarios y esos 2 denarios es el lugar donde trabaja en ese lugar. Por medio de Jesucristo, después que hemos recibido el perdón de pecados, no solamente recibimos la salvación de nuestros pecados, sino cambió nuestra vida, cambió el propósito de nuestra vida. ¿Por qué nuestra vida de creencia está difícil? Porque recibió la salvación, es cristiano, salvo, pero el propósito de su vida anterior y ahora, si es lo mismo, está difícil la vida de creencia. Esta persona era una persona que iba a Jericó, pero que ahora que fue a Mesón, ya de la carne, del dinero, de una buena casa, o tratar de vivir con un buen trabajo, nuestra vida que estaba conectado con la carne, ahora Dios, después que hemos recibido la salvación, al mesón, a la iglesia,
la vida dentro del mesón es donde trabaja el samaritano. Mejor dicho, donde trabaja Dios. En nuestra vida, cambió el propósito de nuestra vida, es experimentar la vida experimentando a Dios. Experimentar a Dios. Dios me envió como misionero a Rusia. También sí me permite que muchos sean salvos por medio de mí, pero también porque me ha enviado en mi vida para que yo pueda experimentar a Dios. El propósito de nuestra vida, para que pueda experimentar a Dios. El momento que clavamos así nuestro destino, nuestra vida cambia totalmente. Por eso toda la dificultad y malas condiciones, ante eso no es ningún problema. Mi defecto, mi falta, no es ningún problema. Falta de alimento no es ningún problema, porque es la oportunidad para experimentar a Dios. Por eso en sus corazones, en su vida, ¿qué propósito tiene en su vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Con qué finalidad tiene su vida? El mundo de experimentar a Dios, el propósito de la vida del cristiano, la dirección de su vida. Cada día la vida que experimenta a Dios. Esa es la vida que se nos ha dado a nosotros. Sí, hay una historia que me acuerdo. El año 1997 yo vine como misionero a Rusia. En ese tiempo, en la ciudad de Minsk, yo había sido enviado como misionero. Pasó 6 meses. Cuando pasó 6 meses, yo no había estudiado el idioma ruso porque Europa y Rusia era como una región y había mucha campaña en Polandia y en Alemania. Por eso no había podido estudiar mucho el idioma ruso. Pero de Corea vino una llamada que después de un mes de Corea vamos a enviar a un pastor para que haga campaña en Rusia. Y la iglesia de Minsk también va a visitar. Entonces Minsk también prepare una campaña. En ese entonces yo y mi esposa solamente éramos los dos viviendo en un departamento y en idioma ruso que estamos comenzando poco a estudiar. Yo pensé, ¿cómo entonces necesitamos un lugar para campaña porque no podemos hacerlo en un departamento? En ese entonces, a la semana, 3 veces, 3 horas, íbamos para aprender el idioma ruso a esa maestra. Y al día siguiente fuimos a esa maestra y le preguntamos, hoy no tengamos, sí, la clase aquí, sino en la calle. Y preparé para explicarle que después de un mes queremos hacer una campaña en Minsk, que podamos conseguir el lugar para la campaña. Y ella dijo, bueno, entonces la maestra, y entramos para conseguir el lugar y nosotros le seguimos a ella. Entraban 15 personas, como 15 lugares, pero nos rechazaron, que está como anotado, registrado la iglesia, la religión. Fuimos rechazados, pasaron 5 horas, 6 horas y la maestra decía, no, hoy no podemos, ya pasó mucho tiempo. Entonces, regresando a la casa, yo dije, esto no va a estar fácil, parece. Pero estaba comiendo y con mi esposa, qué corazón Dios me había dado. Oye, tú puedes buscar, búscalo tú. No, Señor, no, pero yo te voy a ayudar, sal afuera. Entonces vino ese corazón. Entonces comiendo rápidamente yo salí del departamento y tomando 2 como estaciones de tren, y mi esposa me preguntaba, ¿dónde estás yendo? Sí, espérame un rato, yo voy a buscar el lugar. ¿Tú cómo vas a buscar el lugar? Y saliendo de la casa, pasaba 2 estaciones y después al costado de la estación del tren, primer piso, y había un lugar donde era como un restaurante y el tamaño como era de 50 pyong, 60 pyong, un lugar muy exacto que necesitábamos, y me encontré con el encargado. Las personas que vienen a comer no tienen por qué ver a la persona encargada, pero el encargado era una señora como a mediados de 40 años, y entonces yo, ¿cómo está? Soy una persona que vengo de Corea,
va a venir mi amigo pastor y necesitamos un lugar para la campaña, podía prestarnos este lugar, pero yo no puedo hablar el idioma ruso. Entonces yo qué le dije, hola, ¿cómo está? Yo soy coreano, amigo, pastor, después de un mes en Minsk, seminario, lugar muy bueno, así le dije. Solamente escogí las palabras y quitaba todos los verbos y ella no entendía. Yo soy coreano, mi amigo, pastor, después de un mes en Minsk, seminario, el lugar muy bueno. Y la señora, yo le hablé 4 veces y no entendía. Pero entonces ella me estaba diciendo, ¿qué quiero decir? ¿Qué está diciendo? Pero vino una llamada de teléfono. Entonces, esta señora estaba repitiendo lo que yo le dije. Entonces, ese era su marido. Entonces parece que le estaba explicando. Entonces la señora dijo, bueno, ya entendí. Su marido le había explicado que el que vino de Corea, su amigo pastor, va a venir a Minsk después de un mes y quiere hacer la campaña en este lugar y está buscando el lugar. Dios parece que le envió hacia un ángel para que pueda entender ella. Entonces, sacando un papel, ella dice, ¿quiere usted alquilar este lugar? Sí. Entonces, en ese momento, tal fecha, tal día, durante 4 días, cerrando el restaurante, nos iba a prestar. Era tan increíble. Ese día, ¿cuánto era el precio por Bielorrusia? Como $150 por 4 días, usando todo ese lugar. Era demasiado barato, pero estaba muy contento, pero quería bajar de precio. Y yo no sabía expresar la palabra bajar. 150, le bajé la mano, $100, y no sabía esa palabra de verbo como bajar el precio. Entonces, Mojna, entonces quiere decir, así estaría bien, de 150 a $100. Ella entendió, por eso pusimos así. Ese papel del contrato estaba en 30 minutos después que había salido de mi casa. Estaba muy maravillado. El pastor Yang Jong-a, un pastor muy valioso, vino y por la campaña muchas personas vinieron y 20 personas recibieron la salvación y 10 personas se conectaron con la iglesia. De repente se formó la iglesia. No es el propósito de nuestra vida es experimentar a Dios. Cualquier posición, cualquier trabajo, donde estén ustedes, el propósito de su vida, como si esta persona que estaba yendo a Jericó, pero que ahora al mesón, donde va el camino de experimentar a Dios, y usted lo decide así, toda su vida va a ser bendita, lleno de agradecimiento. Este mesón se refiere a la iglesia. Este samaritano, al que encontró a ladrones, los llevó al mesón. Este mesón significa la iglesia. Sí, vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sí, aquí el versículo 2 está hablando exactamente sobre la iglesia, la verdadera iglesia. ¿Qué iglesia es? Entonces explica que siendo santo en el Padre, ¿y qué es la iglesia? No es el edificio que se ve en nuestros ojos. Claro, sí necesitamos la iglesia también, pero necesitamos el lugar para reunirse. Pero la iglesia que la Biblia está diciendo es el corazón de los creyentes que fueron salvos, los creyentes que fueron llamados como creyentes. La reunión de ellos es en la iglesia, recibiendo la salvación. Tenemos la vida eterna, que podemos ir al reino de Dios. Después que recibir la salvación, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? El samaritano, después de curar
al que encontró a los ladrones, los llevó a la iglesia. Dios ahora nos guió a la iglesia. Esto es el secreto tan maravilloso. Después de recibir la salvación, Dios dice, ahora recibiste la salvación, ahora puedes entrar al reino de Dios, ahora vaya donde tú deseas, ahora puedes ir al camino que tú deseas. No nos guió de esa manera, sino nos ha conectado en medio de la iglesia. El samaritano, ¿cómo nos llevó al medio muerto, al mesón? Que estamos conectados con la iglesia. Quisiera explicar lo maravilloso que es esto. Efesios capítulo 3, versículo 6, vamos a ver que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sí, hermanos, sí, los gentiles somos nosotros por medio del Evangelio. Hemos recibido la salvación. Ahora nosotros hemos recibido la salvación. Juntamente somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipe de la promesa. Coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipe de la promesa. Esto es lo que realiza la iglesia. Mejor dicho, Dios, después que hemos recibido la salvación, a nosotros, juntamente en la iglesia, ha hecho para que seamos miembros. Entonces, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, qué maravilloso es esta palabra. Entonces, ustedes y yo, los que hemos recibido la salvación cristianos, formamos lo que es la iglesia. Entonces, esta iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Es Jesucristo. Entonces, está el cuerpo de la persona y la cabeza es Jesús, y nosotros, ustedes y yo, nosotros cumplimos y formamos el cuerpo, el miembro del cuerpo. Todo el hueso que está conectado, todos sus músculos que está conectado, todas las vísceras que está conectado. Nosotros, después que hemos recibido la salvación, ahora que podemos ir al reino de Dios, ¿es el fin? No. Dios ahora nos ha guiado para que seamos miembros del cuerpo de la iglesia, como lo guió al mesón. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 15, 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando el amor. Es esto, en nuestro cuerpo, ya somos cada parte conectado con la cabeza, todo el cuerpo conectado con la cabeza. Aquí dice, unidos, bien concertado entre sí. Entonces, la familia de fe, que es ustedes, su vida se hace miembro de la iglesia, su familia se hace miembro de la iglesia, juntamente unido con la iglesia, conviviendo con la iglesia, recibiendo la guía de la cabeza. Conectarse con la iglesia simplemente no está hablando de que voy a tener un culto, que voy a ir a escuchar una palabra, sino nosotros seremos un miembro de la iglesia. Somos un cuerpo de la iglesia. Ser miembro de la iglesia, juntamente con los hermanos de la iglesia, está conectado, está unido. Junto con la iglesia está viviendo la vida, hermanos. Ahora, la familia de fe, que yo soy un cuerpo de la iglesia, mi familia que está conectada con la iglesia, junto con la iglesia, recibiendo la guía, está significando eso. Por eso en la iglesia, hermanos casados, hermanas casadas, jóvenes, también Silver,
Sí, también no es un grupo que está dividido por edades, sino un hombre que se casó, si recibe salvación, está perteneciendo, hermanos casados, la hermana casada que está perteneciendo, hermanas casadas, no es una señora que solamente recibe la salvación, sino está conectado como miembro y unidos forman lo que es la iglesia, mejor dicho, juntamente con ellos, unidos es la vida, unidos juntamente con ellos, hermanos, dentro de este mesón está manifestándose el poder. Los 2 denarios están trabajando. Todo lo que necesita esa persona dentro de ahí está todo. Dentro de este mesón, igualmente como está la maravillosa, como poder, es donde Dios trabaja. Hermanos, entonces vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sí, esta palabra muy maravillosa. Ahora por medio de la iglesia, ¿qué es lo que Dios nos hace saber? La sabiduría multiforme de Dios. Toda la sabiduría de Dios por medio de la iglesia nos manifiesta. Cualquier problema que tenga, todo el problema que usted tenga, la respuesta está en Dios. Y esa respuesta que está en Dios, su poder y su sabiduría, su forma, su manera, su camino, por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, dice que nos hará saber. Hermanos, esto está maravilloso. Por eso Dios nos ha guiado dentro de la iglesia, para que seamos miembros de la iglesia, abriendo su corazón, creyendo a la iglesia, estando junto con la iglesia. Esto es muy importante. Dios a través de la iglesia mostró su voluntad, mostró su camino y ha mostrado la dirección de nuestra vida. Hermanos, en el Antiguo Testamento sale el arca de Noé. El arca es la sombra de la iglesia. En el tiempo de Noé hubo un gran diluvio. Sí, cayendo la lluvia y también todas las olas y las aguas cubrió a todas las personas y por eso todos murieron. El agua, la ola fuerte, el viento, el agua, pero el arca fue cuidado muy seguro y salvo. No tiene freno, no tiene timón esa arca, pero exactamente al momento que Dios ha planeado, ese arca pudo llegar al lugar exacto que Dios ha puesto. Porque Dios está protegiendo dentro del arca. Esa arca es la iglesia. Nosotros si vemos aquí en la pantalla, si pueden ver la foto, tantas personas muriendo, pero muy seguro en el arca. ¿Por qué? Dios está cuidando esa arca. Ahora, Dios cuida esta iglesia. Ustedes fueron miembros de la iglesia. Ustedes abriendo el corazón hacia la iglesia, creyendo en la iglesia, toda su vida consultando ante la iglesia. Ese es el miembro. Mi madre aceptó 100% la palabra del pastor. Nosotros no sabíamos, pero eso fue el túnel donde toda nuestra familia pudo recibir la gran bendición. No solamente está Dios en nosotros, también está Satanás. Satanás nos interrumpe. Satanás a nosotros recibió la salvación, pero para que no pueda quedarse en la iglesia, para que no pueda poner su corazón en la iglesia. Mi cuerpo sí viene a la iglesia, aparentemente sí es un miembro, pero como no puede unirse su corazón, Satanás lo está engañando. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, vamos a ver. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarse como una virgen puro a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la iglesia es novia de Cristo. Como engañó a Eva, también Satanás nos está engañando.
cómo Satanás nos está engañando para que no pueda correr con un mismo corazón junto con la iglesia. ¿Cómo nos está engañando entonces? ¿Cómo nos está engañando? Satanás cada día poniendo sus pensamientos, Satanás pone en nosotros. ¿Quién es la persona buena para engañar? La persona que cree en su pensamiento, la persona que su corazón está enaltecido. Es muy fácil para que Satanás pueda engañar. Aquí sale algo muy interesante. Vamos a ver capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente. Sí, mandó una carta el apóstol Pablo a la iglesia como con una misma voluntad, con una misma cosa, con una misma voluntad. Todo, esa es la iglesia. De verdad, ese es el miembro de la iglesia, pero Satanás en el corazón de los hermanos hace que tenga otro corazón diferente. Entonces en el corazón de ellos sí, no te agrada este corazón, no puedes comprender este corazón, no puedes comprender este corazón, tú no estás siendo bien recibido, y desilusión y desconfianza, así hace que caiga en eso. Por eso, en capítulo 1 de Corintios, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que ha entrado en vosotros contienda, uno de Apolo, otro de Cefas. Escuchando el Evangelio recibió la salvación, pero pasando el tiempo hubo divisiones. Si esa división, Pablo cuando pensó, ¿a cómo voy a solucionar esa división? ¿Cuál es la razón que levantaron esa división? Esa razón que dijeron, sí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Así dijeron. Entonces, ¿qué quiere decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos? ¿Qué quiere decir? Porque a mí me gusta la forma de Apolos, a mí no me gusta como Cefas. No, a mí me gusta como Cefas, pero Apolos y Pablo no me agrada. ¿Qué quiere decir eso? Esto, a mí me gusta estas formas, imágenes, pero tales formas, imágenes no me agrada. Entonces voy a seguir a lo que a mí me agrada. Ellos querían tener la forma que a ellos les agrada. Ellos querían formar la forma que a ellos les agrada. Querían levantar la forma que a ellos les agrada. Hermanos, eso es levantarse a sí mismo. Ahí se levantó la división. Dios puso en su iglesia como cuerpo y miembro, pero Satanás poniéndole pensamiento. Por eso, la cual yo deseo, siguiendo a mi deseo, al camino que yo deseo, mi pensamiento, y sí o sí va a haber la división. Por eso Pablo pensó, entonces este problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Por eso Pablo pensó, Dios le mostró a Pablo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vacación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Cómo fueron llamados ellos al comienzo? No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces el apóstol Pablo le está mostrando el origen de ellos. Miren su llamamiento, su vocación. ¿Cómo eran ustedes? El que había encontrado a los ladrones, él estaba medio muerto, perdido. A él, el buen samaritano, lo cargó y lo salvó y lo llevó al mesón y le permitió todo lo que necesitaba. Claro, aunque en la Biblia no sale, pero el que encontró a los ladrones, sí, viviendo, él quejándose. Es como si él estando en el mesón se queja. Vamos a ver el versículo 27 también.
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Sí, lo necio, lo débil y lo vil, lo que no tienen, todo esto. La iglesia de Corintios, los hermanos, eran así. Dios los eligió a ellos. ¿Y qué eran? Eran necios, eran débiles, eran vil, eran menospreciados, eran personas que no tenían. El que encontró a ladrones, esa era su forma, que hemos recibido la salvación. Quiere decir que nosotros también éramos así. Entonces elijan una de estas 5 cosas. Sí, 5 otra vez vemos. Antes de encontrar a Jesús, no eran débiles, no eran necios, o no eran vil, o no eran menospreciados, o no eran avergonzados. No, yo era rico, yo era mejor. No, hermanos. Si ustedes también como eran así, yo también como era así, entonces nosotros por medio del Señor Jesucristo, quiere decir que habíamos sido llamados salvos del pecado. Y los corintios también, ese era su origen, pero se olvidaron de su origen y levantando su pensamiento, levantando lo que cada uno desea. Entonces, así se levantó la división. Dios mostrando nuestro origen para que podamos vivir por medio de su gracia, nos ha permitido así. Hermanos, el pueblo de Israel, sí, me acuerdo, en el Antiguo Testamento, si leemos la profecía del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en Estados Unidos, por la gracia de Dios, me encargué de compartir sobre la profecía y fui muy bendecido. Antes los israelitas recibieron una bendición tan grande ante Dios. Dios seguía dándole la gracia a ellos, pero hasta el último ellos, desechando a Dios, siguiendo a las imágenes, a otros dioses ajenos. Entonces Dios, a través del profeta Ezequiel, está diciendo, vamos a ver Ezequiel capítulo 16, versículo 4, abriendo los versículos, vamos a ver, capítulo 16, versículo 4, dice así, y en cuanto está diciendo a los israelitas, igual que está diciendo a los corintios, y también lo mismo que está diciendo a nosotros, y en cuanto a tu nacimiento, está hablando su nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelto con fajas. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué era? Como si un bebé que había nacido recién, que no fue cortado su ombligo, que ni fue lavado con aguas, está lleno de sangre, que no puso sal para sacar su olor, y también estaba desnudo, porque no le puso con fajas. Entonces, con sangre, sin ser envuelto, que estos son ustedes los israelitas. El versículo 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. La forma que está pataleando, esa forma era la forma del pueblo de Israel y la forma de los hermanos de la iglesia de Corintios. Al siguiente versículo, versículo 6, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Si te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Por eso Dios comenzaba a trabajar en medio de ellos. El versículo 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez,
y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Sí, por eso el Señor a ellos ya está comenzando a trabajar, ya cubriendo su vergüenza. Te lavé con agua y lavé tu sangre encima de ti y te ungí con aceite. Dios así estaba guiando nuestro corazón, así estaba levantando nuestro corazón. Y después dice, y te vestí de bordado de calcete, tejón, te ceñí en lino y te cubrí de seda. Entonces, el versículo 11, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar tu cuello. Hermosamente lo está como decorando. ¿Quién? Dios. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Dios hasta ahora así está haciendo en nosotros. A los hermanos de Corintios, quiere decir que los hizo así. Dios así nos ha salvado. Después que ha sido salvo, toda la parte espiritual lo ha guiado por medio de la palabra, por medio de la comunión, bendiciendo en nuestra vida. Como el que encontró a los ladrones, está recibiendo la gracia en el mesón. Los hermanos de la iglesia de Corintios, como estaba hallando la gracia. El versículo 13 que dice, así fuisteis adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Hermanos, aquí, siendo decorado con oro y de plata, y vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo. ¿Cómo el pueblo de Israel, cómo lo alimentó? Miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Hasta reinar. Eran los hermanos de Corintios. Así Dios en medio de la iglesia nos ha guiado. Después el siguiente versículo dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, derramaste tus fornicaciones. ¿A cuánto pasaron suya eras? El 22 dice, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Hermanos, el pueblo de Israel eran así. Hermanos, ahora Dios está mostrando la forma de los corintios y ellos se arrepintieron. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos gratos, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pero Él no es juzgado de nadie. Los hermanos de Corintios, ya oliendo en Cristo, es la fragancia de Jesucristo, quiere decir que cambió su vida. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Entonces, si compartimos una vez más, está el dueño de este mesón. El buen samaritano es la sombra de Jesucristo. Este dueño del mesón es el guía de la iglesia. El buen samaritano encomendó al dueño del mesón y le dio todo lo que necesita al mesón, lo que necesita la persona que fue encomendado. Dios nos ha mostrado que todo nos ha encomendado a través de su siervo, ha mostrado su dirección, a través de la iglesia, nos está transmitiendo su voluntad. Vamos a ver, sí, Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Que sí o sí muestra su voluntad a su siervo.
Por eso, la iglesia que está usted, sea pequeña iglesia, sea iglesia interior, sea iglesia grande, en todas las cosas Dios muestra a través de su siervo que ha levantado en su iglesia. Eso es porque Dios lo va a hacer así. Sí, en Filipenses capítulo 3, 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo a los hermanos filipenses, sí, para que aprenda por él la fe que aprendió el apóstol Pablo, la forma de su vida que ha llevado, es compartir el corazón con el guía. Si vemos Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, qué palabra tan maravillosa. Que lo que aprendisteis, y por eso el apóstol Pablo dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Hermanos, nosotros a través de la iglesia, lo que Dios nos muestra a través de la iglesia, la manera que Dios nos ha mostrado por la iglesia, aprendemos, recibimos, oímos, y eso lo usamos en nuestra vida. A este que fue medio muerto por los ladrones, lo que necesita todo él fue encomendado al dueño del mesón. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios ha encomendado. Dentro de ello está la sabiduría. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda la cosa buena al que lo intribuye. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Con un corazón, para que comparta el corazón. Hermanos, la familia de fe que es encomendar mi familia a la iglesia, encomendar a Dios, encomendar la palabra de Dios y encomendar al guía que está puesto en la iglesia. El buen samaritano lo llevó al que encontró a ladrones y estaba medio muerto, le encontró al mesonero. Y nosotros que somos salvos, no permitió que regresemos a nuestra vida que nosotros queremos, sino nos encomendó al guía de la iglesia. ¿Hasta cuándo? El buen samaritano dice: hasta el día que yo regrese. Sí, hasta la venida del Señor. Nosotros, donde tenemos que vivir es dentro de este mesón, es dentro de esta iglesia. Dios a nosotros hasta la venida del Señor Jesucristo nos hizo permanecer en la iglesia, vivir como miembros y junto con el guiador de la iglesia y los hermanos de la iglesia, la familia de fe. Todas las cosas que está pasando en la familia no son de ustedes, sino si recibe la guía de la iglesia, si consulta con el guía, si con los hermanos miembros de la iglesia, con la debilidad que tiene su familia, pidiendo su oración, compartiendo el corazón. Esa familia que vive así es donde Dios trabaja y donde recibe la gracia de Dios. Es esa familia, hermanos. Qué vida tan maravillosa, qué vida tan bendita. En cualquier lugar que estén, donde pertenezcan, Dios ahora no solamente le dio la salvación del perdón de pecados, sino para que sean miembros de la iglesia. Ahora, la familia de la fe que es mi familia, ¿cómo puede acercarse a la iglesia? En nuestra familia, acercándose a la iglesia, cerca al estar con la iglesia, como miembro de la iglesia. Cada vez que yo recibo más guía, esa familia será la familia que Dios va a trabajar. Hermanos, yo tengo 2 hijos. Estos chicos terminaron su estudio hasta la universidad en Rusia. Mi hijo mayor fue al ejército, faltando poco tiempo para terminar su servicio militar. Y terminando su servicio militar, él tenía su vida que él quería. Sí, es bueno si va al seminario, se hace predicador, pero yo no puedo obligarlo. Tú tienes que ir al seminario, eso no se puede. Con ley no se puede hacer, por eso Dios tiene que guiar a ese chico. Entonces yo pensé, ¿cómo
podrá mi hijo recibir la guía de Dios? Sí, es recibir la guía de la iglesia, es recibir la guía del siervo de Dios. El ejército, cuando sale de vacaciones, entonces le da el ticket para que pueda viajar. Como sus padres viven en Moscú, del ejército le da el ticket para que vaya hasta Moscú. Entonces mi hijo ya estaba preparando para venir, para que venga a Moscú. Yo le dije, Youngmin, tú terminas tu servicio militar, no vengas a Moscú, sino tienes que ir a la iglesia de Gangnam y visita al pastor Oxopar y saluda al pastor diciendo que ya terminaste con el servicio militar. Tú tienes que buscar al pastor y, pastor, sí, yo ya terminé el servicio militar. En adelante, ¿qué puedo hacer? Otra cosa no sabía, pero que mi hijo, saliendo ante el pastor, si solamente dice que terminó el servicio militar, entonces sentí en mi corazón que Dios va a trabajar. Tú comprométeme que vas a ir al pastor. Sí, cuando terminó y en la última vacación nos comprometimos así y él, bueno, terminó el servicio militar y fue a la iglesia de Gangnam. Y entonces ahí fue para saludar al pastor Sopar. Ese día, ¿saben qué día era? Era el día que era la entrevista de las personas que querían entrar al seminario. Entonces estaban en fila todos los que iban a entrar al seminario. Entonces Youngmin, mi hijo, a través del ministro, si yo soy Youngmin, vine para saludarle al pastor y dice que le dijo, tenemos la entrevista, espera un momento, terminando la entrevista puedes entrar. Entonces, terminando todos los seminaristas y por último, entonces fue al lugar donde había la entrevista. Pastor, ¿cómo está, pastor? Sí, soy Youngmin. Yo hoy día salí del servicio militar. Lo que es tan increíble, él, el día que terminó su servicio militar y era el día de la entrevista para el seminario, el pastor escuchando, oye, Youngmin, tú, sí, qué bueno, Dios te está mostrando, ¿no? Y así compartiendo con él, tú entra al seminario. Entonces ese día fue a saludar nada más, pero fue entrevistado para el seminario y me llamó, papá, ¿dónde estás? Estoy en el seminario. ¿Entraste al seminario? Sí. Entonces, él comenzó a vivir en ese lugar como seminarista durante un año recibiendo el entrenamiento y mis hijos, Dios le mostraba toda su maldad, toda su debilidad, quebrantando su corazón y lo cambiaba a ese niño. Y pasando un año, también Dios le permitió mostrar también su pareja y ahora en Rusia, siendo misionero en Harikap, también una ciudad como misionero, está sirviendo el Evangelio. La vida de mi hijo está viviendo en una gran bendición. Hermanos, Dios así nos está guiando. Hermanos, creo que tenemos que ir terminando. Pasó muy rápido el tiempo. La familia de fe es mi familia. Encomendar al siervo y a la iglesia, desde lo pequeño también. Si cada momento la sabiduría que necesita, la respuesta, Dios lo permite. Por eso, cualquier cosa que haya, la iglesia de Corintios, como los hermanos, cerrando su corazón, no necesita permanecer de esa manera, sino hacia el siervo de Dios, la iglesia, abra el corazón y para que crea y acompañe juntamente. Si en su familia que Dios le muestra se va a manifestar. Sí, muchas gracias. Así la familia de fe. Vamos a terminar la academia. Hasta luego.